Bien, comenzamos entonces la última clase de Hebreos en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Ya habíamos visto todo el libro, estamos repasando y estamos haciendo todo el estudio a través de todo el libro de Hebreos. Hoy estamos en el último capítulo para concluir este hermoso estudio del libro de Hebreos. Tenemos que tener en cuenta siempre el libro de Hebreos. Hace 2 o 3 años también lo di y realmente me gusta volver por él, me gusta volver a Romanos. Los estudios de esos libros son importantes, son estudios importantes, ¿no? La predicación es positiva. Algunos lo hacen más lento, ¿no? El pastor Héctor decía el otro día que no se había, le llevó 1 año, y a nosotros no tanto. Es que si me detengo en cada lugar, es bravo, ¿no? Porque a veces la gente dice, otra vez volvemos a Hebreos. No hay más nada para hablar. Sí, hay muchas cosas para hablar, pero en un estudio expositivo uno va agarrando un poco la onda y el estudio lo lleva a conocer más la Biblia. Yo sé que este estudio expositivo podría haber sido en una clase, ¿no? En la mañana y después tener culto, pero en el mismo estudio uno va rescatando un montón de cosas. Bien, entonces comenzamos en el capítulo 13, versículo 1, dice los deberes cristianos: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y del ayudo a mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios os agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, porque yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros.
Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta porción de la palabra y también por el libro de Hebreos. Que esto nos ha afirmado en nuestros corazones en los conceptos bíblicos y en los conceptos de la gracia del Nuevo Testamento, de la constitución de la Iglesia, de la formación del cuerpo de Cristo. Y te damos gracias, Señor, de que todo esto ha ocurrido y nos ha salvado, nos ha alcanzado, y por tu gracia, Señor, somos salvos. Pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos la apelación final de este libro, y el escritor explicó las verdades doctrinales. Y ahora cierra con una amonestación práctica para todos los creyentes. Sus enemigos estaban diciendo, si permanecen leales a Cristo, perderán todo. Van a perder sus amigos, van a perder sus bienes materiales, su herencia religiosa en el templo, los sacrificios y el sacerdocio. Pero aquí, el escritor destaca que el creyente no pierde nada en confiar en Cristo. Por fe los cristianos dan las espaldas al sistema religioso de este mundo. En este caso, era el judaísmo. Todo el libro de Hebreos, si ustedes lo vieron desde el capítulo 1 hasta ahora, está poniendo en la balanza lo que es la gracia, la iglesia de Cristo, lo que es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los beneficios de recibir la gracia del Señor en contra de lo que era la religiosidad y el judaísmo. Recuerden que este libro está escrito para los hebreos, y nosotros lo podemos usar utilizando el judaísmo como si fuera el mundo, como si fueran las religiones fuera de la gracia del Señor, y por eso mismo estudiamos el libro de Hebreos. Así que nosotros como creyentes tenemos que darle la espalda al mundo y a todas las costumbres religiosas, a todo lo que está en el mundo, ¿no es cierto? Y fijar nuestros ojos y corazones en la adoración espiritual verdadera a nuestro Cristo. Vamos a notar en este capítulo las bendiciones espirituales que tienen los creyentes, aun cuando pueden perder todo en el mundo. La primera cosa que vamos a ver es una comunión espiritual de amor. Los 4 primeros versículos lo hablan. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordados de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros también estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Acá está hablando entonces una comunión espiritual de amor, ¿sí? El amor por el pueblo de Dios es una de las características de un verdadero creyente en Cristo. Las cosas no las podemos hacer por obligación. Un poquito más adelante está hablando del pastor que cuando da cuenta que no lo haga quejándose de las personas. Cuando nosotros estamos en la congregación, ahora vamos a pasar un par de días juntos, seguramente van a notar diferencias, porque en una reunión estamos sentados todos, está el director de música, está el mensajero, pero ahora vamos a tener comunión, y vamos a charlar y vamos a hablar, y seguramente va a haber alguna diferencia de pensamiento, alguna diferencia de conducta también. Pero nosotros tenemos que ser capacitados para brindarnos en amor, poder compartir y hacer las cosas con amor. Cuando uno lo hace con amor, las imperfecciones desaparecen. Más bien aparecen lo que nos une, aparecen las cosas buenas. Destacar lo que una persona es. Dejando un poco el dedo ahí, si quieren acompañarme, Juan 13, les leo, Juan 13, ya llegué, ahí, 13:3, 13:35. Dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. En el amor se tapa toda la diferencia. Y si la iglesia no aprende lo que es esa, no esa frase,
no aprende a practicar el amor entre nosotros, es incomprensible y eso no puede funcionar, ¿cierto? El mundo aborrece a los cristianos y esto necesita del mutuo amor de los santos para alentarse y tener fortaleza. Somos rechazados por el mundo, por nuestros familiares, por nuestros parientes, por aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Pero cuando estamos todos juntos, no nos rechazamos nosotros por ser creyentes, nos aceptamos, estamos caminando todos juntos, el peregrino con otro peregrino, estamos en el mismo camino, vamos hacia la misma ciudad. Entonces, cuando caminamos juntos, sabemos, tenemos muchas cosas en común. Podemos tener diferentes culturas y diferente educación, pero el caminar juntos al mismo lugar, estamos yendo a la eternidad todos juntos. Así que esas diferencias culturales o de práctica tienen que anularse, tienen que unificarse y llegar a ser un cuerpo en Cristo. Tu cuerpo, si tu mano quiere ir para un lado o hacer una señal y la otra para otro lado, un pie quiere ir para un camino y el otro pie para otro camino, no funciona. La iglesia es lo mismo. Tiene que funcionar junta, caminar junta, los pies tienen que ir al mismo lugar, las manos se tienen que mover de acuerdo a lo que dice la cabeza. Y este amor se expresa de maneras prácticas, tales como tener simpatía, aún en los momentos de mucha tribulación. Hay momentos muy duros para los hermanos a veces. Momentos que perdieron un ser querido, momentos de enfermedad, momentos de pérdida de trabajo, momentos de conflictos en la familia. Esos son los momentos en que la iglesia tiene que apoyarse más 100% a ese hermano que está necesitado. Por eso dice la palabra de Dios, los fuertes ayudemos a los débiles. Y no tiene que ser de palabra, tiene que ser de acción. Y esa acción es muy importante. También habla de la hospitalidad, y se refiere también a las visitas de los ángeles en el Antiguo Testamento, como le pasó a Abraham, le pasó a Gedeón, también a Manoah. Por supuesto, el amor cristiano debe verse primero en el hogar y en la familia, de modo que advierte en contra de los pecados sexuales que puedan destruir el matrimonio, en el versículo 4. Entonces también allí tenemos que prestar atención. En esta época, cuando se toman tan a la ligera los votos matrimoniales, necesitamos recordar que Dios juzga a toda persona inmoral, sea creyente o incrédulo, no importa. La segunda cosa que vamos a ver acá, del versículo 5 y 6, son los tesoros espirituales. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Costaba algo en aquel tiempo ser un cristiano. Ustedes entiendan que el judaísmo era 100% antes que venga Cristo. Todos practicaban el judaísmo. Los discípulos practicaban el judaísmo. Romper esa ideología y esa práctica era una rebelión muy fuerte. Por eso mismo dice que Jesús era un revolucionario, un gran revolucionario, porque vino a revolucionar todo. Por eso estaba perseguido, por eso estaba rechazado, porque Él vino a romper el judaísmo, la religión del judaísmo, e introducir la gracia de Dios. Y eso no fue fácil. El que tomaba ese camino era rechazado por la sociedad. Y puedo decirles ahora, en el 2021, que también sigue rechazado. Porque una persona judía o hebrea se convierta al cristianismo, es rechazado por su familia, ¿no? Yo les contaba hace un tiempo atrás que hasta hacen un sepelio. Mi hijo murió, mi hija murió, o mi marido o mi esposa se convirtió al judaísmo, ya no tiene nada que ver con nosotros. Es una rebelión que ocurre cuando un judío deja su judaísmo. Entonces, estaba perseguido, perdía todo, perdía sus bienes, perdía su familia, perdía su práctica, en fin, todo lo que era el judío lo pierde cuando viene al cristianismo. Y es muy difícil para un judío ser cristiano, hoy en día como en aquel tiempo. Vamos a llevarlo a la comparación de un creyente.
El creyente, para llevar su vida espiritual en este tiempo, está perdiendo. Pierde amistades, pierde familia, pierde muchas cosas. Pero lo dice la palabra del Señor en ese versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Imagínense, el judío estaba echado de su familia, perdía su herencia, económicamente estaba prácticamente en la calle. Si la iglesia no ayudaba, no podría continuar su vida, y eso también era una gran prueba de fe. Y hoy en día, más o menos, no le digo que nos van a desheredar por ser cristianos, ¿no? Principalmente en nuestro país, quizás en un país islámico o ortodoxo, sí, o en Israel. Pero nosotros no vamos a perder tanto, pero sí podemos perder amistades, podemos perder amigos, podemos perder todo, ¿no? El otro día visitábamos a un pariente y en sus cosas terrenales, a él le parece que nosotros somos raros cuando nosotros ponemos nuestra barrera de no practicar tales cosas. A las personas les parece extraño. ¿Cómo esta persona no comparte conmigo, no hace conmigo, ¿no? En fiestas, en casamientos, en cumpleaños 15, en la vida normal. ¿Por qué el creyente es tan diferente? Bueno, ahora vamos a convivir un par de días y nos vamos a dar cuenta de la vida cristiana que diferente es. No vamos a tener alcohol en el campamento, no vamos a tener vicios en el campamento, vamos a hablar de cosas espirituales, aún cuando estamos hablando de fútbol, estamos hablando de diferentes comidas, o estamos hablando de diferentes cosas en nuestra vida, lo hacemos de una manera muy diferente al mundo, sin pensar en nosotros, sino pensando en nuestros hermanos espirituales. Entonces, en la segunda parte de lo que yo acabo de decir ahora, son los tesoros espirituales. Este es tu tesoro, es mi tesoro, que los demás no lo comprenden, no lo van a entender. Y tú no esperes que te entiendan. Podemos respetar su posición y que ellos respeten nuestra posición también. Estas personas habían sufrido el saqueo de sus bienes. En el capítulo 10, en el versículo 34 de Hebreos, 10:34, den vuelta un par de páginas, dice, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está clarito, el autor del libro está diciendo lo que acaba de afirmar en este capítulo. Perdiste. Así que puedo decir una frase, el cristiano pierde. ¿Pero qué pierde? Como decía el 10:34, ¿qué pierde? Bienes materiales o amistades terrenales. ¿Pero qué gana? Gana las celestiales. Así que lo que estamos haciendo nosotros es una inversión. Estamos dejando, como decía mi papá, en el banco del cielo nuestro cheque. Estamos dejando a favor nuestros puntos donde el Señor se va a agradar de nosotros, porque sí estamos perdiendo cosas terrenales, pero estamos ganando las celestiales. Vaya usted a explicarle a un pariente incrédulo estas cosas. Se le va a reír en la cara, ¿no? Pero cuando usted rechaza algo, usted ya es consciente de que cuando usted rechaza algo terrenal, las bendiciones del Señor son muy grandes. Y usted está apuntando a tener bendiciones eternas. Los hebreos cristianos estaban pagando un precio muy alto por ser creyentes. Estaban perdiendo hasta sus herencias. Qué fácil es que los cristianos codicien y deseen las cosas del mundo. Muchas veces podemos decir, uy, si tuviera esto, si ganara aquello, si tuviera, yo sería feliz. No, no vas a ser feliz. Las cosas materiales, la Biblia lo dice, no te van a hacer feliz. Te podrán ayudar a vivir un poco mejor, pero no te van a hacer feliz. Es fácil vivir contentos con lo que tenéis ahora, pero qué difícil es practicarlo, ¿no? Porque nos viene al corazón muchas veces a tener más.
a tener más. Qué lindo fue una frase que he escuchado años atrás y lo volví a escuchar esta semana, ¿no? Le hago un pequeño anécdota. Mi tío, llamado igual que yo, Arturo, mi tío Asado, en armenio se dice asado, no asado, asado. Y mi tío Asado, el hermano de mi mamá, era más pequeño que mi madre. La hermana mayor, mi mamá era mayor, porque ya había fallecido María, la otra mayor, y mi madre quedaba mayor. Después venía la tía Isabel, y la tía Isabel quedó viuda. Entonces le dijo a su hermano Asado, le dice, mirá, yo tengo un Chevette, el tío cada 5 años cambiaba el auto. Sus autos eran impecables, no tenía más de 30.000 kilómetros. Comprarle el auto al tío después de 5 años era un lujo, ¿no? Y él había comprado un auto, ¿no? Y se había amargado, y había pasado mal y lamentablemente falleció al lado del auto. Estaba muy amargado por sus problemas de mecánica y tenía un auto nuevo. Bueno, el tema es así. Mi tía, que quedó viuda, le dice a su hermano Asado, llévate el auto, porque yo no lo puedo manejar. Y él le dijo esta frase, no, mija, yo soy una persona humilde. Le dijo pobre, humilde, yo no puedo bancar ese auto. Realmente no lo quiero. Eso para mí me enseñó muchas cosas. Quizá para ti en este momento escuchándome diga, pero ¿cómo va a rechazar el auto? Mi padre se enteró de eso y dice, qué raro que Asado no agarró el auto de la tía. Y no, le digo yo, fíjate que él es una persona humilde, tiene un sueldo de municipal, no puede bancar ese auto. Es un auto caro en aquel tiempo, ¿no? Chevette nuevito. Y eso me enseñó muchas cosas. Esta semana escuché otra frase de otra persona que dice, ¿yo para qué quiero más? Para amargarme, para tener más, yo no necesito más. Y eso hace años atrás estoy hablando con mi esposa. Tener las cosas materiales es amargarse, es sufrir, es padecer, ¿no? Tenés un auto, tenés una casa, te rompen algo, se rompe el mecánico, tenés que ir, poner plata, te desvivís por tantas cosas y uno al final queda fatigado de todo eso o la amargura de las cosas materiales. Y en la vida nosotros tenemos que tener un freno. Yo le dije a una persona que tenía muchas cosas hace unos 3 años atrás, le dije, en la vida tenemos que tener un límite. No podemos querer todo lo que queremos tenerlo. No, tenemos que ser humildes. La palabra del Señor nos enseña a estar contentos con lo que tenéis ahora. Lógicamente que parecería muy fácil la frase y es difícil cuando lo vamos a poner en práctica, ¿no? Entonces hay muchos temas en eso, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que nosotros nos tenemos que apoyar en las cosas espirituales. Y nuestro tesoro está en el cielo, no en la tierra. Puesto que Cristo siempre está con nosotros, tenemos todo lo que nosotros necesitamos y nunca necesitamos desear alguna cosa material. Vamos a leer Filipenses 4:19, volvemos otra vez para acá enseguidita, Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor y no tenemos que tener la avaricia del mundo. ¿No dice la palabra del Señor que desnudo vinimos y desnudo nos vamos? ¿Por qué tanta fatiga? ¿Cuántas personas de dinero han muerto y no se han llevado nada? ¿Cuántas personas acumularon riquezas hasta se olvidaron de su familia, sacrificaron su matrimonio, a sus hijos se les olvidaron por hacer dinero? ¿Y el fin cuál es? ¿Acumular riquezas para qué? Entonces, en la vida hay que tener un balance correcto de todas las cosas y estar contentos con lo que nosotros tenemos. Porque es un ataque del diablo directo que va a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dice, quiero esto. Alguna vez le hice este ejemplo. Ustedes saben por qué en un supermercado hay góndolas,
hay música suave, un carrito. ¿Saben para qué? Para que usted se lleve todo lo que no necesita. ¿No? No Silvana. Aunque Silvana le vende todo, llévese todo. Pero no lo necesito. El otro día fuimos con mi esposa y le digo, la lista, Virginia, la lista. No, porque Virginia se lleva cada uno. Yo la espero por una punta y ella aparece por la otra. Ah, Vicky, vinimos con la lista. Yo soy así, yo llevo la lista y voy a la lista. Chao, ¿qué? Shampoo, jabón, pan, a casa. No me voy a recorrer todo porque sé que voy a agarrar algo que no lo necesito. ¿Y para qué lo voy a llevar? ¿Para meter un poco más de deuda? ¿Para recargar la tarjeta? ¿Para qué? Entonces no lo quiero, no lo necesito. Entonces no vaya al supermercado con esas ganas de pasear y cargar su carrito. Está bien, déjalo. No dan ganas, ¿no es cierto?, de tener cosas que no las necesitamos. Pasa lo mismo con cualquier cosa. A veces nos comprometemos o recargamos nuestro presupuesto por cosas que no las necesitamos. Contentos con lo que tenéis. Y eso es importante. No quiero decir con esto de que usted no gaste, ¿no? Porque yo soy gastador también. Tengo que tener cuidado de no meterme en deuda. Ayer tuve una linda charla con mi nieto mayor, ¿no? Volvíamos los dos solitos del campamento y tuvimos un tiempo bárbaro para charlar. Me encanta hablar con ellos, cualquiera de ellos, para ir imprimiendo en sus corazones lo que es la vida, ¿no? Hablando de todos los temas, porque a los chicos hay que hablar de todos los temas. Como le hablas de fútbol, le podés hablar de la administración económica, de los estudios personales, de lo que piensan, de lo que están brotando en sus mentes, en sus corazones. Tenés que indagar, tenés que charlar con ellos, tenés que imprimir. Una de las cosas que le dije, Lucas, a mí siempre escuchaba a los mayores de la iglesia, a mis abuelos, a mis mayores tíos, siempre. Es una costumbre mía, y Virginia también es muy parecida a mí en ese aspecto. Teníamos un acercamiento a los mayores, y sacar la sabiduría de los mayores para nosotros era la meta. Me impulsaba siempre tener ese compromiso con los mayores. Y sus consejos a mí me sirvieron. Y yo le hablaba ayer y le decía, mirá, vos escuchame, porque capaz que no lo puedes hacer ahora, pero lo vas a hacer dentro de unos años. A mí me pasó esto y aquello. Yo recibí consejos de mi tío fallecido, don Leo, de mi suegro, charlaba mucho con él, en la parte administrativa, en la parte de manejar las cosas, yo charlaba mucho con él. Y él me imprimió en mi corazón muchas cosas, que hoy las estoy practicando, y le doy gracias por su consejo. Pues era una persona de aconsejarme siempre. Teníamos linda charla, tomamos unos mates, charlamos un montón, y él siempre me estaba aconsejando, y yo siempre recibía con humildad lo que él me decía. Y es importante aprender de las experiencias de los demás. Si los jóvenes supieran que necesitan estar con nosotros para aprender lo que nosotros, no para escuchar solo nuestros cuentos, sino para aprender a manejarse en la vida. Y ganarían mucho, porque la experiencia y la juventud juntas triunfan. Los jóvenes son impetuosos, no saben qué es lo que van a hacer en su vida. Los mayores tienen que acercarse a ellos y charlar con ellos. A mí me gusta hablar con los jóvenes, me gusta llamarlos aparte, ¿no? Ayer hablaba un ratito con Dayana, una chica que quizás dice tú que no puede escucharte nada. Ella me escucha y me encanta hablar con ella y llamarla un ratito aparte y charlar un ratito, y ella al principio se pone dura, ¿no? Me responde con mal, pero yo sé, yo la conozco. Y me gusta charlar con los jóvenes, hablar con ellos, y tenemos que hacerlo. Otra de las cosas que dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, en el versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tal vez el escritor se refiere a aquellos pastores que los habían guiado, pero que ya se habían ido, tal vez habían sido martirizados. Se espera que el pastor sea el líder espiritual del rebaño. ¿Y cómo dirige? Mediante la palabra de Dios, la cual es el alimento espiritual para el redil. Los creyentes deben seguir el ejemplo de fe de estos pastores
pero se espera que los líderes sigan a Cristo. El versículo 7 y 8 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Acá está introduciendo al gran pastor que es el Señor Jesucristo. Lo está poniendo en la lista de los pastores, ¿no es cierto? Porque está hablando de los pastores, pueden ser los pastores humanos, pero también estamos hablando del Señor Jesucristo. Los pastores humanos o terrenales van y vienen. Puedo estar yo hoy, mañana puede haber otro pastor, usted haya tenido otros pastores también, pero Cristo siempre sigue siendo el mismo. Y Él es el gran pastor. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los cristianos deben someterse a la palabra de Dios conforme a la enseñanza y vivir lo que sus líderes espirituales están enseñándoles, si es bíblico, ¿no es cierto? Y es algo solemne ser un pastor. Es uno de los cargos más importantes. Recuerdo siempre al pastor Enoch Gutiérrez que él decía, cuando le dieron la opción de ser el alcalde de la ciudad, él dijo, no voy a bajar mi categoría, yo soy pastor, ¿no? Capaz que alguno dice, no, mejor ser el alcalde de la ciudad que ser pastor. Pero en los niveles de promoción sería retroceder y no ser promocionado. En la parte espiritual, el ser pastor es una gran promoción. El pastor debe rendir cuentas a Dios de su ministerio y también del rebaño si desobedece la palabra de Dios. La tristeza no será de él, sino del rebaño, y es importante respetar al liderazgo pastoral y someterse a la palabra de Dios. El versículo 24 habla de saludad a vuestros pastores, dice, y a todos los santos. El pueblo debe comunicarse con sus líderes y estar en buenos términos con ellos. Es una tragedia cuando los cristianos se enojan y rehúsan obedecer a los pastores. Y esto no es desobediencia al ser humano, sino que es desobediencia a la palabra de Dios. Los creyentes que no se alimentan de la palabra se alimentarán de doctrinas diversas y extrañas, dice el versículo 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón por la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Esto dice, si se alimentan de doctrinas diversas y extrañas, enfermarán espiritualmente. La única manera de crecer hacia la madurez y afirmarse es a través de la palabra de Dios. Nuestro corazón se afirma por gracia, no por ley. Ningún sistema religioso nos va a hacer crecer espiritualmente. El altar del cristiano es Cristo. Dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La cruz del Gólgota, la cruz del Calvario, estaba fuera de los límites de la ciudad. Hoy en día está dentro de los límites porque la ciudad de Jerusalén es más grande. Pero estaba fuera de los límites. Y entonces dice en ese versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El altar del cristiano es Cristo. El sacrificio por el pecado ofrecido de una vez por todas. Nos alimentamos de él, de la palabra del Señor, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento comían de la carne y del grano en los sacrificios, nosotros nos alimentamos del sacrificio viviente de Cristo. Vamos a la cuarta número de este bosquejo. Dice sacrificios espirituales. Leí el versículo 13 y 14, así que voy a leer el versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando dice salir fuera del campamento, a donde está Cristo, y sufrir los vituperios de Cristo, es el sacrificio del Señor. Así que, al volverse a Cristo, estos hebreos perdieron el templo, perdieron el sacerdocio, perdieron los sacrificios, pero ganaron a Cristo. Mucho más de lo que perdieron. Entonces, la observación de este estudio del capítulo 13, es decir, han perdido todas las cosas terrenales como el judaísmo, pero han ganado a Cristo y la gracia de Cristo. Creyente, estás tú y yo en la misma posición. Perdemos todo lo terrenal para ganar todo lo espiritual. ¿Estás entendiendo esto? Esto es lo que quiere decir. Los sacrificios espirituales, lo que nosotros perdemos, pero que estamos ganando en Cristo. El mismo Señor rechazó el templo. Cuando Él echó a todos aquellos que estaban vendiendo dentro del templo, los echó a azotazos, tiró las mesas de los que cambiaban dinero, y les dijo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él rechazó la ciudad de Jerusalén al ser crucificado fuera de la puerta. Y el escritor compara la muerte de Cristo con los sacrificios, puesto que ambos sufrieron fuera del campamento. Aquellos lectores estaban tentados al volver al judaísmo, pero no, le dijo el escritor, no vuelvan, en lugar regresen y salgan fuera de la ciudad, fuera del campamento. Se puede resumir el doble mensaje de Hebreos en la frase: dentro del velo, la comunión con Cristo, y fuera del campamento, el testimonio por Cristo. Nosotros salimos al mundo. Usted estaba conviviendo con gente incrédula. Puede convivir hasta con familiares, matrimonios incrédulos, familiares incrédulos, padres, hijos, compañeros de trabajo incrédulos. Usted está saliendo fuera del campamento. Usted está yendo fuera, pero usted tiene que cargar los vituperios de Cristo. El sacrificio del Señor que hizo por usted. Usted tiene que llevar el testimonio en su vida personal. Los creyentes no están mirando la ciudad terrenal. Tienen una ciudad celestial esperándolo. Así como los héroes de la fe que vimos en el capítulo 11. Como reino de sacerdotes, los cristianos deben ofrecer sacrificios espirituales. Y un sacrificio espiritual es algo que se hace o se da en el nombre de Cristo para su gloria. En el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Estamos testificando del Señor. Nuestro deber y nuestro sacrificio es testificar. ¿Te ha pasado alguna vez? Me imagino que sí. Que dice: no le digo nada a mi compañero o a un familiar de las cosas del Señor porque se va a burlar de mí o me va a rechazar. ¿Te ha pasado? ¿Sabe el peligro grande que hay en esto? Desde que tú estás poniendo a esa persona en el infierno. Tu decisión de no hablar, la posición de él va a ser que se está condenado. Entonces tú tienes que tener un poco de criterio en cómo usas tu testimonio. Porque si ese mal testimonio lo va a llevar al infierno, lo estás condenando y el Señor te va a reclamar eso. Pero si tu buen testimonio lo lleva al cielo o admira tu posición, imagínate que va al infierno y después se entera que tú estás en el cielo. ¿Qué le pasaba al rico? Veía a Lázaro allá con Abraham. Y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro acá que me moje en agua y moje mi lengua. Y Abraham le dijo: no podemos ir para acá, para allá, porque hay un abismo muy grande. Entonces, tu amigo, tu amiga, tu pariente, si se está condenando porque tú lo estás condenando. ¿Me entiendes eso? Yo tengo esa posición y muchas veces
me impacienta no hacer nada. El otro día estaba en el polideportivo, me estaba cambiando y digo, no traje ningún folleto. Para estos muchachos yo les tengo que hablar del Señor, mis compañeros como también los funcionarios. Porque ¿cómo van a saber de Cristo si yo no les hablo? El martes yo pienso llevar folletos y darse. Quizás me rechazan, ¿no? Quizás me condenen, no me importa. Pero yo tengo que darles una oportunidad de no ser condenados en el infierno. Así que nuestro testimonio es salir fuera del campamento y decir lo que dice la palabra del Señor. Mira, ¿conoces el Evangelio? El otro día vino un vecino acá y nos cortó el pasto afuera, ya que estaban todos tan ocupados. Al final decidimos con Cristian darle una changa a alguien, ¿no? Y cuando terminó le digo, vamos a sentarnos un ratito allá, quiero hablar con usted. Un señor mayor, veterano, Darwin, quedamos en buenos términos. Le llevé folletos, le llevé un evangelio, le digo, quiero hablar con usted. ¿Usted conoce el evangelio? Sí, yo me crié en los hermanos capuchinas. Bueno, cuando dijo eso ya tenía pie para hablar, ¿no? Y empecé a hablar con él, digo, bueno, pero no es que usted haya ido a un colegio católico y que eso no le hace nada, ¿usted conoce realmente el evangelio? Y entonces ahí empezamos a hablar y me recibió todo, ¿no? Como toda persona educada, te recibe el folleto, te escucha, pero un poco más allá no. Le digo, bueno, los domingos tenemos reunión, no, que yo los domingos corto pasto y que no sé qué. Dele tiempo, porque usted tiene un alma y esa alma usted la tiene, va a ir a algún lugar. Y le hablé del evangelio y lo invité. ¿Qué quiero decirte? Que tú no pierdas la oportunidad de hablar, tú no pierdas, sal afuera y da el testimonio del Señor. Bien, para resumir entonces todo esto, ya que están viniendo los chicos, hay 3 títulos distintos que se han dado a Cristo aquí. El pastor, el buen pastor que muere por las ovejas, en el capítulo 10, versículo 11, lo vimos en Juan. El gran pastor que perfecciona a las ovejas, y el príncipe de los pastores que vendrá por sus ovejas. Nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro ayudador, Él obra en nosotros y nos da la gracia y el poder vivir por Él y servirle. Él os haga aptos, dice la palabra del Señor, os haga aptos en el tema de Hebreo. Vamos adelante a la perfección, hacia la madurez. Este fue el tema del libro de Hebreo. ¿Sí? La madurez no viene al esforzarnos por nuestras propias fuerzas. Viene conforme nosotros permitamos que Cristo obre en nosotros mediante su palabra. Y acá resumimos entonces el libro de Hebreo. Todo el libro habla sobre la madurez, habla sobre el dejar el judaísmo o dejar el mundo y enfocarnos en el Señor Jesucristo, que es la gracia y es el favor que Dios nos dio, es la salvación y es la vida eterna. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este estudio, gracias te damos por el libro de Hebreo. Pedimos tu bendición, Señor, para entender cada día más tu palabra y poder, Señor, salir a testificar de quién eres tú, Señor, en nuestra vida. Pedimos tu bendición para que nuestra vida tenga un giro. A través de este estudio nosotros afirmemos nuestros corazones en ti y tengamos certeza de que estamos en el camino correcto, porque tú nos diste la vida eterna. Tú nos has prometido la vida eterna. Bendícenos y fortalécenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.